Hoy comenzaré nuestra sesión de trabajo. Perdón que estoy un poco con una disfonía y entonces tendrán que disculparme si no tengo la profundidad de voz y los que no escuchan demasiado se pueden ir acercando, ¿no? Hoy comenzaremos nuestra sesión de trabajo con una breve cita literaria y la terminaré con la lectura de algunos párrafos de una novela recientemente publicada. La cita que les traigo no es banal para nada, porque de algún modo refleja con extrema claridad mi método de trabajo. Rara vez yo hablo de mi método de trabajo en la exposición, pero esta es una de las oportunidades que voy a utilizar a través de un texto literario. Muchas veces la literatura, el arte literario, es capaz de decir mejor lo que uno hace y piensa en su propio campo de investigación. Las fronteras del psicoanálisis han sido, y espero que seguirán siendo, siempre porosas, y permiten el intercambio con ideas con otros territorios de la cultura. En este caso particular, la cita expone mi modo de pensar. Aunque mi deseo es acercarme a la figura de ficción que considero un doble del autor, lejos estoy de poder alcanzarlo. Hablo de Austerlitz, de Sebald. Para él, dirá Austerlitz, la transmisión narrativa de sus conocimientos especializados era una aproximación gradual a una especie de metafísica de la historia en la que lo recordado cobraba vida de nuevo. Por eso hoy les acerco estas imágenes, porque los que conocen la obra de Sebald saben que su literatura se acompaña de fotografías e imágenes. Y lo hago como lo hace Sebald en sus textos, tratando de recurrir a esa memoria inconsciente que nos habita, de recuerdos furtivos en torno a esta cuestión que es el sexo. También traigo de este modo a Austerlitz entre nosotros. Sé que hubo en la primera comunicación referida a la primera reunión, hubo gente que no la recibió, no recibió la invitación correspondiente. Sé que se trató de reparar esto, lo tratamos de reparar esto a través de la segunda invitación, agregando una grabación que llegó a ustedes lunes o martes. De todas maneras, yo voy a hacer un breve resumen de la reunión anterior para poderlos situar a todos en el terreno en que nos encontramos. Hemos empezado a dar los primeros pasos que nos conducen a los misterios del sexo. Y digo misterios porque su verdad se nos presenta y se nos presentará siempre como oscura, sombría y de difícil acceso. Es justamente esa oscuridad la que ha promovido desde siempre la curiosidad por saber sobre el sexo. Saber la verdad sobre el sexo, arrancarle su secreto, hacerlo comprensible a nuestra razón, pero esa curiosidad por saber no es una mera cuestión que se abre paso entre los adultos. Los niños también quieren saber sobre el sexo. Nosotros mismos, en nuestra infancia, hemos querido saber sobre el sexo. ¿Por qué papá y mamá duermen juntos? ¿De dónde vienen los niños? ¿Cómo se hacen? Preguntas turbadoras
y de difícil respuesta. Y no son difíciles de responder porque los niños no entienden sobre esta cuestión, todo lo contrario, o porque no tengan los instrumentos necesarios para comprender. Son difíciles porque los adultos poco o nada saben sobre el sexo. Porque esas preguntas ingenuas nos remiten a nuestra propia ignorancia. ¿Qué es el sexo? ¿Por qué gozamos con el sexo? ¿Qué es, en última instancia, el goce sexual? En torno a estas simples preguntas y otras del mismo género, se despliegan o se desplegaron durante decenios y milenios múltiples discursos. La psicología, la medicina, la psiquiatría, la pedagogía y el propio psicoanálisis se vieron comprometidos a responder. Cada una desde una perspectiva diferente, trataba de decir la verdad sobre el sexo. En nuestro primer encuentro hemos hablado de las ideas de Michel Foucault, desplegadas en La voluntad de saber, en el primer tomo de su inconclusa obra Historia de la sexualidad. Allí nos hablará de los múltiples dispositivos sexuales. Dispositivos que conforman, modelan y dan sentido al sexo. La función de estos dispositivos, lo he dicho la vez anterior, no es meramente represiva. No se ejerce desde un solo lugar y con el signo de la prohibición. En nuestro encuentro de hace un mes hubo dos preguntas lanzadas después de mi charla, u observaciones que se hicieron. Una dirigida al lazo entre el sexo y la transgresión, ¿no? Y la otra vinculada a la angustia y el sexo. Esas dos preguntas me inquietaron, obviamente, y me llevaron otra vez a un texto de cabecera que quiero invitar, como invité a Austerlitz al comienzo de nuestra sesión, a estar entre nosotros, y que es el texto de Georges Bataille, El erotismo. Solo voy a leer algunos párrafos para tratar estas dos preguntas o estas dos cuestiones que se abrieron la sesión anterior, que están íntimamente ligadas entre sí: la transgresión, el sexo y la angustia. Dice Bataille: la verdad de las prohibiciones es la clave de nuestra actitud humana. Y agrega: las prohibiciones no están impuestas desde afuera. Esto se nos presenta en la angustia, en el momento en que transgredimos lo prohibido. Pantallazo de Bataille: el enlace de la prohibición, la transgresión y la angustia. Es decir, en el momento en que cedemos al impulso y apartamos brevemente la prohibición. Continúa Bataille: pero en el momento de la transgresión experimentamos la angustia sin la cual lo prohibido no existiría. Es la experiencia del pecado. Una experiencia que encierra en su interior la explosión del goce sexual. La experiencia interior del erotismo exige del que la tiene, concluirá Bataille, una sensibilidad igual para la angustia que funda lo prohibido que para el deseo que lleva a infringirlo. Es la sensibilidad, dirá Bataille, religiosa, que liga estrechamente el deseo y el terror, el placer intenso y la angustia.
bellísima interpretación de la experiencia del sexo. En estas pocas líneas desfilan, a mi entender, la tragedia épica de la vida. Lo sagrado y lo prohibido, el deseo y el goce, la angustia y la transgresión, la violencia de los cuerpos y el sacrificio, el terror y la muerte. Esta perspectiva de Bataille, de hacer de la experiencia del sexo una experiencia religiosa, no está lejos de las tesis freudianas. Para Foucault, en su historia de la sexualidad, la prohibición no ocupa el centro de la escena. La proliferación de discursos sobre el sexo genera ahora un intento de saber y de dominio, de control y de incitación. Nos hallamos, dije en la última reunión, ante nuevas formas de disciplinarlo al sexo, pero también de orientarlo en sus tendencias y de estimularlo imaginariamente, de conducirlo y favorecerlo, de inscribirlo como norma social o de rechazarlo como amenaza, de restringirlo o castigarlo con leyes y normas. Y todo esto se hace y se promueve desde distintos lugares. A través de las clasificaciones médico-psiquiátricas que dan sentido de normalidad a ciertas prácticas del sexo, imaginan y excluyen a otras considerándolas enfermizas. A las normas pedagógicas y los preceptos morales que dicen saber sobre el sexo y enseñan lo que hay que hacer con él. A las leyes sociales que generalizan al sexo y lo administran políticamente. Y al mismo tiempo que se vigila, se regula y se condena al sexo y sus prácticas, se lo incita y se lo estimula. El sexo está atrapado, hemos dicho, por esta red de poderes y saberes dispersos. Todos ellos han penetrado en el cuerpo humano a través de los aparatos de producción económica, de las organizaciones políticas y sociales y de las familias. Para visualizar este poder de saberes sobre el sexo y su verdad y desmontar su mecanismo de goce, me remití la vez anterior al escenario sadomasoquista y a las palabras de Pat Califia. Dice este escritor transexual, estudioso del psicoanálisis y terapeuta familiar, este pensador americano plantea de este modo el sadomasoquismo. El sadomasoquismo pone en acto la crueldad del poder y la autoridad, las relaciones violentas del sistema social y la fuente de goce sexual que proporciona su ejercicio. El sadomasoquismo le devuelve en espejo lo que la sociedad y sus políticas son y no quieren admitir. Llegados a este punto, les hablé del onanismo y de todos los dispositivos sanitarios, tecnológicos y educativos puestos en movimiento para detener o evitar el mal uso del sexo. Una inclinación que debía ser vigilada y perseguida por ser un gasto improductivo, fuente de degeneraciones hereditarias. Y dije que en este lugar preciso, cuando hablé del onanismo, aparece en nuestro camino la figura de Sigmund Freud y sus 3 ensayos acerca de una teoría sexual. Su modo de mirar el sexo y sus prácticas y goces lo aleja de la atmósfera cerrada de su época. No denuncia el sexo, ni lo amenaza con castigos y prohibiciones. Tampoco lo considera un potencial peligro para la salud. Solo intentará comprenderlo,
Uno de los puntos de torsión que provoca es su mirada sobre la vida sexual infantil y la atención que le presta al sexo. Dije que en ese momento no será el primero que lo hace, pero su posición es radicalmente distinta. Primero porque eleva el sexo en la infancia al rango de discurso y lo convierte en relato de sucesos y acontecimientos que el adulto recordará siempre de forma deformada. Segundo, porque su estudio le permite elevar su voz contra la degeneración que condena la homosexualidad. Para la medicina y la psiquiatría, dentro de la partición binaria de los sexos, el ser humano no puede ser más que hombre o mujer. Esta diferencia, como no podía ser de otro modo, está sustentada en bases anatómicas, fisiológicas y genéticas. Se define así dos campos sexuales, con sus caracteres y su necesaria complementariedad en la reproducción de la especie. El pensamiento biológico se convierte en fundamento de la diferencia. Desde esta perspectiva, en los sujetos considerados normales debe existir una sintonía y una correspondencia entre la organización psíquica y la anatómica, entre la anatomía del sexo y las manifestaciones o estructuraciones psíquicas. El sexo es, en el discurso médico, la simple y pura anatomía de los genitales, el normal funcionamiento de las gónadas dirigidos al solo fin de la reproducción. Los órganos de la reproducción son el soporte biológico de las diferencias entre los sexos. Como ven, solo hay un modo de concebir al sexo, un modo de practicarlo dentro de una normalidad sin restricciones: la heterosexual, monogámica y procreativa. Las diferencias corporales, regladas por la anatomía y la fisiología, dictaban sin apelación alguna las diferencias sociales y jurídicas entre los sexos, entre el hombre y la mujer. Se declaraba por esta ley biológica perversa toda práctica que no cumpliese con la naturaleza reproductiva del sexo. Escuchemos otra vez las palabras de Michel Foucault en la entrevista que le hace la periodista de La Estampa. Es otro trozo distinto al que les leí la vez anterior. Pondrá en esta respuesta de Michel Foucault con evidencia y absoluta claridad las ideas dominantes en nuestra cultura occidental respecto al sexo. Dice Foucault al periodista de La Estampa: en la civilización moderna se exige una correspondencia rigurosa entre el sexo anatómico, el sexo jurídico y el sexo social. Estos sexos deben coincidir ordenados en una de las dos columnas de la sociedad. Podemos aproximarnos a partir de ahora a una segunda conclusión. Digo segunda porque la primera que la planteamos la vez anterior, diciendo que el sexo sería considerado para nosotros como una producción, como un producto. La segunda, la lógica binaria de los sexos, sostenida por el discurso médico-jurídico,
y por el discurso de otras disciplinas en la vida social, es el patrón normativo de la normalidad heterosexual. La lógica binaria de los sexos, digo, es el patrón normativo de la normalidad heterosexual. Esta manera de ver el sexo vigente en nuestra cultura contrasta con las concepciones dominantes en el imaginario colectivo de la antigüedad. En este tiempo, en el tiempo de la antigüedad, y me voy a remitir al periodo que va por supuesto, de Hipócrates en adelante, y sobre todo voy a hacer referencia a Galeno. En ese tiempo y en esa cultura se nos habla de la existencia de un único sexo. Se nos habla de la existencia de un único sexo. Recomiendo aquí, para los que tengan tiempo, yo siempre recomiendo libros, no sé si finalmente se leen, creo que no, pero bueno, sigo recomendando. Recomiendo aquí la lectura de un ensayo de reconstrucción histórica de las ideas sobre el sexo, titulado La Fabrique du Sexe, escrito por Thomas Laqueur. Aunque parezca extraño, Thomas Laqueur no es francés, es turco y enseña en Estados Unidos, lugar donde se van a surgir los grandes movimientos de pensamiento alrededor del sexo. En este texto, Thomas Laqueur va a decir: más se busca en el cuerpo el fundamento del sexo, menos sólidos se hacen sus límites. Más se busca en el cuerpo el fundamento del sexo, menos sólidos se hacen sus límites, y está hablando de los límites de esta partición binaria. Esta afirmación apunta a ese nudo que pretende atar la pertenencia del cuerpo a uno u otro sexo, siguiendo los dictados de la anatomía. Y al mismo tiempo pone en evidencia ante nuestra mirada un cuerpo desnudo sin una clara determinación sexual. Quiero hacerles una observación que me vino el momento en que estaba construyendo esto y vuelvo a traer a la Austerlitz. Se le cruzan las cosas en el tiempo, ideas, que me parece que podría ser de interés. El cuerpo anatómico es un cuerpo que está para fragmentarse en trozos y sus partes pueden ser fácilmente manipulables y transformables. Ustedes saben que tenemos una idea de integridad puramente imaginaria, pero el cuerpo anatómico real se puede fragmentar en partes y puede ser transformado. La tecnología, la química y la producción industrial de aparatos mecánicos dan cuenta de ello. En el siglo XIX, las experiencias de Charcot en la Salpêtrière producían un insólito asombro a los concurrentes de sus seminarios. Era capaz de transferir bajo hipnosis la parálisis de una extremidad, una pierna o un brazo al lado contrario por medio de una barra imantada. Imagínense que tengamos una parálisis del miembro superior izquierdo bajo estado de hipnosis, transfería, y esta es la palabra que usa Charcot, transfería la parálisis del miembro superior izquierdo al miembro superior derecho.
Esto significaba que el cuerpo es absolutamente maleable bajo los efectos de la sugestión y que los síntomas pueden migrar de un sitio a otro. La puesta en escena de Charcot era una representación teatral de los fenómenos de la histeria. Ahora, en el siglo XXI, parece no sorprendernos la transformación anatómica del cuerpo de un sexo a otro, por la acción de ciertas sustancias químicas, hormonas por lo general, o el reemplazo del órgano genital masculino por aparatos cuyo mecanismo están destinados a proporcionar goce, con el agregado que esos aparatos funcionan con independencia del cuerpo anatómico, como verdaderas prótesis no integradas a la anatomía del sujeto. Volvamos a las concepciones dominantes sobre el sexo. Durante milenios se impuso la idea de Galeno y otros pensadores de un cierto isomorfismo en las partes genitales del macho y de la hembra. Su modo de concebir el sexo se aproximaba mucho a las teorías sexuales infantiles. Y aquí digo sinceramente que yo me pierdo siempre. Se me mezclan los tiempos. La infancia, Galeno, Charcot. Digo muchas veces como Austerlitz. Y voy a hacer referencia a esto porque también están los dibujos del Renacimiento que he puesto en manos de ustedes. Este isomorfismo entre los sexos en la historia naciente del pensamiento médico se aproxima mucho a la construcción inconsciente del sexo en la vida infantil. Para los niños hay un solo sexo como punto de partida y las pequeñas diferencias que se podrán establecer luego entre ellos se convertirán en un cataclismo para sus narcisismos. Vean en las imágenes azuladas, es decir, que desde ese lugar que se llama el falo aparecen, digamos, la organización genital masculina y femenina, la producción del pene y la vagina. Esta cuestión del único sexo se articuló más tarde con los estudios embrionarios. Recordemos que la embriología nace como disciplina médica a mediados del siglo XIX, más o menos en el periodo 1850, Freud nace en 1856, Freud seguirá durante su vida médica todos los desarrollos iniciales de la embriología y que sus progresos, seguidos por Freud, influenciaron enormemente sus primeros pasos. Para los antiguos, las partes genitales del macho se hallaban expuestas al mundo exterior por estar sometidas al calor corporal. Mientras que las partes de la hembra, más frías, decían Galeno y sus médicos, se guardaban en el interior del cuerpo. Las del macho alcanzaban la florida plenitud. Las de las hembras no florecían. Detenidas en su desarrollo, no se abrían al exterior. Para decirlo en lenguajes muy comunes actuales, no había brotes verdes. Su producto bruto interior no crecía. La mujer aparecía entonces como un hombre invertido. Para Galeno y sus sucesores existía un alto grado de equivalencia
entre el pene y el clítoris, los labios y el escroto, los ovarios y los testículos. Este isomorfismo aparece en ciertos grabados del Renacimiento y dibujos. Yo les dejé allí los trabajos realizados por André Vesalio, excelente artista renacentista, en donde en el de abajo, en la figura 18, establece la correspondencia entre los órganos masculinos y femeninos. Este dibujo realizado por Vesalio en el año 1538. Como Sebald, trato de mostrar imágenes perdidas en la discontinuidad de la historia. Una sensación de atravesamiento del tiempo que va de Galeno a los primeros años de la infancia, de Vesalio a la embriología, una concatenación de hechos en donde se pierde la temporalidad y todo adquiere un cierto sentido de simultaneidad, provenga del Renacimiento, de la embriología de mediados del siglo XIX o de ciertas teorías modernas como la del psicoanálisis. En la figura 20 verán representada la vagina por Vesalio como forma de pene. Y es así. El pene no es más que el dedo de un guante que, si se lo invagina, da forma a la vagina. Esta idea de que los órganos sexuales femeninos permanecían en el interior y mantenían un isomorfismo con la anatomía de los órganos sexuales masculinos. En todas las propuestas médicas ilustradas por los artistas, siempre se mantendrá una jerarquía del sexo del hombre sobre la mujer proveniente del campo social, no de la anatomía, donde las equivalencias eran evidentes. Se va a transferir así al cuerpo el estatuto social y el sexo es mirado desde esa óptica. Dada que las diferencias, las equivalencias morfológicas borraban las diferencias entre el hombre y la mujer y era impracticable poder asentar esa diferencia sobre principios biológicos anatómicos, el punto de apoyo de la diferencia se va a encontrar en los roles de la vida social proyectados sobre el cuerpo. Tomás Laqueur va a decir más adelante: en los textos anteriores a las luces y en ciertos más tardíos, es necesario, según mi criterio, comprender el sexo o el cuerpo como el epifenómeno, mientras que el género, lo que nosotros tomaríamos como una categoría cultural, era primero o real. El sexo era una convención. Dicho de otra manera, antes del siglo XVII, el sexo era una categoría social y no ontológica. Bloqueada la diferencia anatómica entre los sexos, solo se podía entender desde lo social y cultural. Los cuerpos del hombre y de la mujer se ordenaban así jerárquicamente sobre un eje vertical, otorgándole al sexo masculino una primacía sobre el femenino. El sexo femenino era una forma desfalleciente del primero y subordinado a él. Las fronteras anatómicas eran una cuestión de grado.
de desarrollo dentro de un campo de equivalencias e isomorfismos entre los órganos genitales. Pero estas mínimas diferencias, como las que hablaba Freud en el narcisismo de las pequeñas diferencias, eran decisivas para el poder social. Por este ejercicio de poder, la mujer no tenía existencia independiente, o su existencia era minimizada. Lo que era una diferencia de grado en el cuerpo era una gran distinción en el orden social, cultural y jurídico. Las fronteras del sexo eran más cercanas, porosas y fluidas en el cuerpo y más rígidas y firmes en el género. Por estas circunstancias, el sexo biológico tenía una base poco sólida y segura para el sostén de las categorías de género. Y las categorías de género, amenazaban la dualidad complementaria. Pero por otra parte, el cuerpo con su sexo único, hecho de isomorfismos, era más libre de expresar el género sin fundamentalismos biológicos. El cuerpo hecho de equivalencias y analogías era un pergamino donde se inscribían los múltiples discursos y jerarquías de poder. En los textos de Foucault, el sexo no es una cualidad de la carne, que celebran o prohíben las reglas sociales. Es para él un producto creado a la manera del trabajo del artesano, una suerte de obra de arte diseñada por las prácticas sexuales y sus goces. He puesto de manifiesto lo que es la concepción de la medicina romana en los años 50 después de Cristo, los antecedentes que existen de esto en la Grecia, en los trabajos de Aristóteles, sobre la existencia de un sexo único, y abro levemente, poco, las ventanas para conectar. Digo poco las ventanas, para conectar la propuesta de Galeno con el hermafroditismo y la posición de Freud frente a la homosexualidad. Otra vez no voy a buscar apoyos en los textos médicos, ni tampoco en los psicoanalíticos, para abrir esta ventana. Me remitiré a la literatura, y en particular a una novela, la de Jeffrey Eugenides, titulada Middle Sex. Es la historia de una saga familiar, una familia griega que tiene que huir de la matanza provocada por los turcos en Esmirnia y que se dirige hacia Estados Unidos, hacia Detroit, en donde vivirá el auge de esa sociedad americana impulsada por la industria automotora y al mismo tiempo su decadencia, cosa que estamos viviendo también en estos días. Todavía queda esa decadencia de Detroit. En medio de este gran movimiento, de esta familia, que cubre varias generaciones, que se mueve desde Esmirnia hacia Estados Unidos, está la historia que les quiero relatar, narrada por Eugenides. Eugenides es el autor de Las Vírgenes Suicidas. Si no vieron la película y quieren verla, es dirigida por Sofía Coppola. La primera película creo que ella dirige de una manera independiente. El libro comienza de este modo.
Estamos hablando del sexo único, de las transformaciones, de los pasajes, de la indeterminación de la anatomía, de la biología, de cómo esto se cubrió en un determinado momento por las reglas sociales que hacían del género, un modo de distinguirlo que no era muy factible desde el punto de vista biológico. El primer capítulo se llama La cuchara de plata. Nací 2 veces. Fui niña primero en un increíble día sin niebla tóxica de Detroit en enero de 1960. Y chico después, en una sala de urgencias cerca de Petoskey, Michigan, en agosto de 1974, es decir, a los 14 años. Los lectores de publicaciones especializadas quizás se hayan topado conmigo en el artículo Identidad sexual en los pseudohermafroditas con deficiencia de 5-alfa reductasa, del Dr. Peter Luz, publicado en la revista de Endocrinología Pediátrica en 1975. O puede que hayan visto mi fotografía en el capítulo 16 del ya tristemente anticuado Genética y Herencia. Ahí salgo yo en la página 578, desnudo, de pie junto a un indicador de estatura, con un rectángulo negro velándome los ojos. En mi partida de nacimiento, mi nombre figura como Calliope Helen Stephanides. En mi último carnet de conducir de la República Federal de Alemania, mi nombre de pila es simplemente Cal. He sido guardameta de hockey sobre hierba, miembro durante mucho tiempo de la Fundación para Salvar al Manatí, esporádico asistente a la misa ortodoxa griega y durante la mayor parte de mi vida adulta, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Como Tiresias, primero fui una cosa y luego otra. Fui ridiculizado por mis compañeros de clase, convertido en conejillo de indias por los médicos, palpado por especialistas y calibrado por Don Dinero. Una pelirroja de Grosse Pointe se enamoró de mí sin saber lo que era. También le gusté a su hermano. Un carro blindado me condujo a una batalla urbana, una piscina me convirtió en mito, abandoné mi cuerpo para tomar posesión de otros y todo eso ocurrió antes de que cumpliera 16 años. El segundo capítulo empieza con algo que a mí me sorprendió cuando lo leí por primera vez. Yo sé que escribir una novela exige audacia y además un cierto conocimiento del campo que va a manejarse. Dice así: cuando este relato salga a la luz, quizá me convierta en el hermafrodita más famoso de la historia. Otros me han precedido. Aquí me reservo ocultar un nombre, el nombre que él va a dar de ese caso de Michel Foucault. Ese caso que él dice dejó una autobiografía que Michel Foucault descubrió en los archivos del Ministerio de Sanidad francés, sus memorias. Al acabar de leerlas hace unos años, fue cuando se me ocurrió escribir las mías. Gottlieb, nacido en 1798, vivió con el nombre de Marie Rosine hasta los 33 años. Un día Marie fue al médico a causa de unos dolores abdominales. El médico la examinó para ver si tenía una hernia y en su lugar se encontró con testículos que no habían bajado. A partir de entonces, Marie se vistió con ropa masculina, se puso el nombre de Gottlieb y ganó una fortuna viajando por Europa exhibiéndose ante profesionales de la medicina. Foucault va a llamar la atención muchas veces, es decir, cómo estos casos están muy ligados, también en el cine aparece, muy ligado a la exposición de los monstruos.
Los que han seguido la obra de Lynch se recordarán del hombre elefante. En cuanto a los médicos se refiere, yo soy aún mejor que Gottlieb. En la medida en que las hormonas fetales afectan a la química cerebral y a la histología, yo poseo un cerebro masculino, pero me adecuaron en sentido femenino. Si hubiera que concebir un experimento para evaluar las respectivas influencias de la naturaleza y la educación, no podría encontrarse nada mejor que mi vida. Cuando me examinaron en la clínica hace más de 2 décadas, el doctor Luce me sometió a una batería de test. Me hicieron el test de retención visual de Benton y el test de Gestalt visual motora de Bender, me midieron el cociente de inteligencia verbal, además de muchas otras cosas. Luz analizó incluso el estilo de mi prosa para ver si escribía de manera lineal, es decir, masculina, o de forma circular, femenina. Lo único que sé es lo siguiente: pese a mi androgenizado cerebro, en la historia que voy a contar hoy hay una innata circularidad femenina. Es una historia genética. Yo soy la última cláusula de una oración periódica cuya primera frase se escribió hace mucho tiempo, en otra lengua, y hay que leerla desde el principio para llegar al final, que es mi nacimiento. En las páginas subsiguientes Cal va a dar cuenta, Calíope va a dar cuenta de sus sensaciones y de la cantidad de cosas que tiene que atravesar. Voy saltando cosas, hay muchos en este libro. Algo que debe entenderse: no soy andrógino en lo más mínimo. El síndrome de deficiencia de 5-alfa reductasa permite una biosíntesis normal y una acción periférica de testosterona en el útero, neonatalmente y en la pubertad. En otras palabras, en sociedad actúo como un hombre. Voy al servicio de caballeros, pero no a los urinarios, siempre a los cubículos. En el gimnasio utilizo las duchas de caballeros, aunque discretamente. Poseo todas las características sexuales secundarias de un hombre normal, salvo una: la incapacidad de sintetizar dihidrotestosterona me ha hecho inmune a la calvicie. He sido varón más de la mitad de mi vida, con la que ya todo lo hago con la mayor naturalidad. Cuando Calíope emerge a la superficie, es como un defecto del habla adquirido en la infancia. De pronto ahí estaba otra vez, dándose un tironcito de pelo o mirándose las uñas. Es un poco como estar poseído. Cali surge en mi interior, llevando mi piel como un vestido amplio. Mete las manitas en las anchas mangas de mis brazos, introduce los pies de chimpancé por los pantalones de mis piernas. Por la acera noto que sus andares de niña toman el relevo y el movimiento me devuelve una especie de emoción, una simpatía desolada y efusiva por las niñas que veo volver a casa del colegio. Eso continúa durante unos cuantos pasos. El pelo de Calíope me hace cosquillas en la nuca. Noto la vacilante presión de su mano en el pecho, aquel viejo hábito nervioso suyo, para ver si hay alguna novedad por ese lado. El enfermizo fluido de la desesperación adolescente que corre por sus venas inunda las mías una vez más. Pero entonces, tan bruscamente como ha aparecido, desaparece, encogiéndose y fundiéndose en mi interior. Y cuando me vuelvo a mirar en un escaparate, esto es lo que veo: un hombre de 41 años, de pelo ondulado, más bien largo, fino bigote y perilla, una especie de mosquetero moderno. ¿Les aburre? ¿Eh? Esto prepara el fuego para el caso de Foucault.
Y en eso sí que yo nunca tendré nada que ver. Como muchos hermafroditas, pero desde luego no todos, no puedo tener hijos. Esta es una de las razones por las que no me he casado. Uno de los motivos, aparte de la vergüenza, por los que resolví entrar en el cuerpo diplomático. No quería quedarme toda la vida en el mismo sitio. Cuando empecé mi vida masculina, mi madre y yo nos marchamos de Michigan y de entonces no he parado de ir de un sitio a otro.